Bienvenidas. Estoy muy feliz de iniciar la nueva temporada de nuestro podcast Hablemos Verdad. Después de ya mucho tiempo, por aquí estamos. Para quienes nos están escuchando la primera vez, mi nombre es Susana Decano, vivo en la ciudad de Guatemala, me congrego en Iglesia Reforma junto a toda mi familia. Tengo 3 hijos y recientemente uno nuevo, el esposo de mi hija mayor. Tengo 25 años de casada e inicié este podcast hace 4 años junto con la idea de mi esposo y la ayuda de mi yerno. Así que bienvenida a esta nueva temporada y a este podcast. Hay 3 temporadas previas a esta que puedes escuchar también si así lo deseas. Puedes ver en nuestro canal de YouTube, en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Puedes ver los títulos de los demás episodios que se han grabado con diferentes personas, con mi esposo, con mi hija y con otras hermanas y hermanos a lo largo de ya casi 4 años de tener este podcast. Así que bienvenidas a quienes ya nos han escuchado, pues gracias por volvernos a escuchar. Esta temporada tendrá 10 episodios en un formato de conversación sobre temas importantes para nosotras las mujeres, sobre la cosmovisión cristiana y la cultura que hoy observamos en el mundo. Vamos a conversar con diferentes mujeres, hermanas que amo, respeto y me edifican. Y eso me tiene muy emocionada de que puedas escucharlas y que así como yo, aprender de la sabiduría que Dios les ha dado. Son mujeres de la palabra, son mujeres de fe, cuyos testimonios apuntan a Cristo. Así que, por favor, esté pendiente de cada uno de los episodios que vienen a partir de después de este, para que puedas conocerlas también. Y lo cierto es que si soy honesta, después de un tiempo de meditación, de oración, también de llorar, también de quejarme, sobre si continuar o no con un podcast más en el mundo de los podcasts y de las redes, porque ya hay muchos, ¿verdad? Hay muchas cuentas de Instagram. Pareciera ya no necesario hacer podcasts, porque ya el Instagram, el TikTok y todas las demás que tal vez ni conozco, ya tienen la opción de que puedas ver a las personas en su diario vivir y muchísimas otras cosas más que pareciera que los tienes tan de cerca. Que no sabía si realmente continuar o no, si se traía algo de verdad que decir, traer algo diferente a la mesa, ¿deberé de hacer algo diferente? La respuesta fue, sí continúa, ¿verdad? Después de hablar con varias personas y mi familia, o si sí debía hacer algo diferente. La respuesta fue no, ¿verdad? Porque recordábamos la misión de Hablemos Verdad, así como la cuenta de Ella Habla Verdad en Instagram y en Facebook. Siempre fue desde el inicio proclamar las verdades del bendito Evangelio de Cristo, una y otra vez. Pero también aprender a pensar y discernir lo que escuchamos y recibimos como verdad en medio de esta era de las diferentes verdades, de la relatividad de la verdad. La visión es que muchas mujeres amen a Dios por medio de la lectura, del estudio, de la meditación de su palabra, para que puedan vivir la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo para la gloria de Cristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Y cómo recordé esto? Al estar leyendo una de las cartas que siempre recuerdo con mucho amor, con mucha gratitud, porque fue una de las cartas que el Señor usó para traerme a la verdad del Evangelio. Y esta es la carta de Segunda de Pedro. Y él dice en Segunda de Pedro 1, del 12 al 15. Por tanto, Pedro les está diciendo anteriormente cómo deben caminar en su vida cristiana y el propósito del cual él está enviando esta carta es el siguiente. Por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. También considero justo
mientras esté en este cuerpo, estimularlos, recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. ¿Cuál es la palabra que vemos continuamente en estos pasajes? Recordar, ¿verdad? No me importa que ustedes ya la sepan, yo se las voy a recordar. Así que, ¿a qué cosas se estaba refiriendo Pablo? ¿A quiénes Pedro les estaba hablando? ¿Cuál es el propósito de recordarles estas cosas? No conocemos los destinatarios de la segunda carta de Pedro. Sin embargo, según el capítulo 3, versículos del 1 al 2, Pedro dice que esta es ya la segunda carta que les escribe, en las cuales, como recordatorio, despierto en ustedes su sincero entendimiento para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles a ustedes. Entonces, vamos a la primera carta de Pedro y él dice en el capítulo 1 y versículo 1, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas provincias estaban localizadas en una área de Asia Menor, que hoy es la Turquía moderna. Los cristianos a quienes Pedro escribió eran gentiles en su mayoría, es decir, no eran judíos étnicos, ¿verdad? Sino eran como tú y yo. Sí, es que no hay un judío étnico de las que nos estén escuchando. Pablo está recordando a estos creyentes sobre el problema de los falsos maestros y las falsas enseñanzas que estaban utilizando ellos su libertad cristiana como licencia para pecar, especialmente para cometer inmoralidad sexual, como dice la segunda carta en el capítulo 2, versículo 14. Además, eran culpables de negar al Señor, capítulo 2, versículo 1. Hacían dinero con el Evangelio, 2:14 al 16. Se burlaban de las entidades espirituales, 2:10. Y burlarse de la segunda venida para desalentar a un pueblo que ya estaba siendo perseguido. El capítulo 3 del 3 al 4. Pues Pedro sabía que ya sería su última carta. Antes de irse con el Señor, ¿qué es lo que hace Pedro? No les da estrategia para vencer al gobierno. No les dice, miren, enciérrense, no hablen, mejor calladitos, se ven bonitos. Ustedes y sus cosas, no se metan con nadie. No, Pedro les dice, les recuerdo lo que es importante, las verdades del Evangelio. Y esto es lo mismo que hizo Jesús con sus discípulos. Antes de ir a la cruz, del capítulo 13 más o menos, o 14 más puntualmente, del 14 al 16, Jesús les da a sus 11 discípulos los consejos más importantes que ellos tenían que recordar después de la partida de Jesús, que eran de los que tenían que meditar y esperar quizás en los 3 días previo a la resurrección de Cristo. Cuando lo vieron ascender al cielo, que era todo lo que tenían que recordar. Vemos esa similitud. Antes de partir, les recuerda las verdades del Evangelio. Estas verdades las podemos leer en el primer capítulo, versículos del 3 al 10, y la autoridad de la palabra en el 1 del 19 al 21. La verdad es que esta carta es maravillosa. Cuando puedas, léela, pero brevemente deseo que apliquemos a los principios bíblicos que aquí encontramos para el momento de los episodios que van a venir, pero también a una manera de exhortación de que puedas meditar no solo en esta carta, pero en toda la historia de la redención, cómo el Señor nos alerta de todas las influencias del mundo que quieren corromper, disuadir, mezclar, infiltrar muchas de las ideas. Y
Y cuando muchas personas hablan de la gracia común, yo quisiera retarte a que pensaras que esa gracia común, es decir, todo lo que es creado, todo lo que, todas las ciencias, los estudios, las cosas materiales que el hombre ha creado a partir de lo que Dios creó, em, las podemos usar para nuestro bien, ¿verdad? Sin embargo, considero que la Biblia nos enseña que hay dos áreas en las cuales debemos ser muy cautelosos cuando estamos hablando de estos temas. Y uno es la salvación y tu cosmovisión cristiana. Y creo que esas son importantes porque son fundamentos para cómo pensamos, qué decidimos hacer, qué aconsejamos, cómo criamos, cómo somos esposas y cómo principalmente disfrutamos de una relación con Dios cuando lo obedecemos y glorificamos su nombre. ¿Cómo hacemos todo esto? Y yo creo que Pedro les está recordando a esta audiencia, y eso es lo que quisiera dejarte en este episodio, para que con este episodio tú puedas empezar a seguir los demás episodios que vienen y en base a las verdades del Evangelio, escuchar esos otros episodios con los diferentes temas. Así que si estás ahí escuchándolo quizás en tu casa o lo puedes escuchar después, pues tengas la palabra de Dios abierta en la carta de Segunda de Pedro. La verdad es que a partir de ser cristianos por la fe en Jesús y únicamente en Jesús, aceptando toda su obra de vida, muerte y resurrección por nosotras, Él nos ha dado un divino poder para que todo lo que concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, es decir, nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir para Él a través de verdaderamente conocer. Ojo con esa palabra. Eso es lo que está diciendo el primer capítulo de Segunda de Pedro. Ojo con esa palabra verdaderamente. ¿Hay alguna manera de no conocerlo verdaderamente? Sí. Por eso el propósito de la carta con respecto a los falsos maestros y sus falsas enseñanzas, ¿verdad? Porque podemos creer en un Dios muy diferente al que nos encontramos en la palabra de Dios cuando la empezamos a leer, ¿verdad? No sé si a ti te ha pasado, a mí sí me ha pasado o me pasó cuando empecé a leer la palabra, cuando empecé a leer esta carta y empecé a ver que pues de verdad los hombres no deberían estar peleándose con los demonios, como dice el capítulo 2, porque están hablándole a potestades que no comprenden y que no hay autoridad del hombre para con ellas. Cuando lo lees te das cuenta, quizás me estaba haciendo un Dios a mi imagen y mi semejanza, ¿verdad? Entonces, quiero que recordemos, y es una palabra que voy a repetir un montón, porque ese es el propósito de esta carta, es que únicamente por medio de Cristo y su poder en el Espíritu Santo, que es que podemos vivir como nuevas criaturas con la meta de ser piadosas, santas, al final, para ser como Cristo. Y desde ahí ya tenemos un problema con la cultura y el mundo, ¿verdad? Porque el mundo no quiere ser piadoso, el mundo no quiere ser santo, incluyendo algunas corrientes evangélicas, que lo que te predican es que seas feliz, es que obtengas los deseos de tu corazón, es que vayas y corras con ciertas corrientes filosóficas que no está mal porque esas son para tu bien y te van a dar felicidad, no está mal usarlas. La meta no es ser piadosas y santas, la meta es tu felicidad, la meta es que tú te sientas bien contigo, la meta es que tú y tu familia o tú y tu ministerio alcancen un poder máximo en este mundo. Pero vemos todo lo contrario en la palabra. Y vemos que lo que Pedro le está diciendo a esta comunidad de cristianos, de creyentes, perseguidos por el emperador más terrible, que era Nerón, que cortaba la cabeza de los cristianos, hacía terribles cosas con los creyentes. Y les está diciendo Pedro, es increíble cuando sabes el contexto y cuando lo estudias más a fondo. Y es el apóstol Pedro que en la primera carta les dice que
honren a sus autoridades, que sufran bien, que sufran como Cristo. Y en esta les está diciendo que por favor ellos escapen de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Fíjate. Y que por esta razón Él les pide que obren con toda diligencia, y es una palabra que aparece como 5 veces en esta carta, para que tengan fe, para que sean virtuosos, para que tengan conocimiento, dominio propio, perseverancia, fraternidad y amor. Ya todo lo que le está diciendo. No les dice que sean astutos, que se escondan, no les da otro tipo de estrategias, tampoco les dice que se pongan a pelear con Satanás, ni que culpen a medio mundo, ni al gobierno, ni a nadie. Les está hablando del carácter. Nota esto, no nos dice, ¿verdad? Esa culpa de Satanás primordialmente o específicamente, ni tampoco nos dice que por culpa de otros, de la injusticia, del racismo, del feminismo, del abuso, todo esto es parte de la corrupción que hay en el mundo por sus malos deseos, los cuales están en el corazón de todo ser humano, incluyendo el nuestro. Si no, Pedro no estaría dirigiendo esta carta a creyentes. El verdadero cambio no procede de algo externo, no procede de métodos externos, procede del conocimiento de Dios y el poder del Espíritu Santo para cambiarnos mientras nosotros obedecemos lo que Él nos pide. Es como un trabajo en conjunto. A este proceso se le llama santificación progresiva. Es por eso que Pedro sigue diciendo en estos versículos que acabo de leer, 5 al 6, ¿verdad? Que añadamos con toda diligencia, y dice toda diligencia, nuestra fe, nuestra virtud, conocimiento y todo lo que acabo de mencionar. Pregunta rápida de aplicación. ¿Reflejamos esa vida piadosa? Tú hoy, si te preguntan, ¿tú reflejas esa vida piadosa? ¿Qué responderías? ¿Estás o estamos ocupadas cultivando esto en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestras acciones y pensamientos? ¿Que de eso se forma nuestro corazón? ¿En qué realmente estamos más ocupadas? Y a veces decimos, bueno, ¿cómo me ocupo para tener fe, virtud, conocimiento? Quizás estar sentada 24 horas al día leyendo la Biblia. No, haciendo lo que te toca cada día. Perseverando en dominio propio cuando tienes a 3 niños pequeños llorándote, cada uno pidiéndote su propia necesidad, su atención completa, cuando estás frustrada porque un jefe es injusto contigo, porque un maestro en la universidad quizás está pidiéndote o exigiéndote más a ti porque tú sabes que eres cristiana, tú sabes que él sabe que eres cristiana y lo hace de una manera que se nota que es porque eres cristiana, o porque o las aflicciones de la vida, una enfermedad que pone a alguien de tu familia que es de mal humor, gruñón, ¿verdad? La escasez, la pérdida de trabajo, todas las circunstancias que nos rodean en este mundo caído. Eso es lo que Dios usa para que nosotros pongamos en práctica esta vida. Es que la economía del Evangelio es tan diferente. Entonces, debido a que somos partícipes de la naturaleza divina que dice el versículo 4, es que podemos hacer esto. Hemos recibido al Espíritu Santo y somos hijas de Dios, y como tales estamos siendo conformadas a la semejanza de Cristo. Estas virtudes no son secuenciales o piramidales o de fases, más bien refleja todo un bunch, ¿verdad? De cosas, ¿verdad? Todo un bunch de características, ¿sí? Es como un sándwich por donde empezar y terminar, la fe y el amor. Sin fe no podemos agradar a Dios y sin amor no somos verdaderas discípulas de Cristo, dice la palabra en otro lugar. En medio de estas están todas las demás virtudes, que son actitudes que proceden de un corazón que está siendo formado, despojado de los deseos engañosos que dice Pablo en Efesios 4, del 22 al 24, que por cierto te animo a poder leerlo porque muchos consejeros bíblicos llaman a este pasaje como el cambio, la dinámica o el cambio bíblico. Ahora bien, Pedro dice, pues si estas virtudes al estar en ustedes y al abundar, no solo es que estén y que bueno, sí, hay trato, ¿verdad? Como muchas veces decimos, no sé
si tú, pero yo sí lo he dicho muchas veces, pues ahí voy, verá, ahí vamos, tratando. Pero aquí Pedro está diciendo, si estas virtudes al estar en ustedes y al abundar, ¿verdad? Al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mira el círculo cerrado de esto. ¿Cómo es que Pedro le está pidiendo esto a una comunidad de creyentes que está siendo perseguida duramente por el simple hecho de ser cristianos? ¿Cómo es esto? Que Pedro no les dice otras cosas para que se resguarden su vida. No, fíjate la economía del evangelio. Él les está diciendo, al contrario, refuércense en presentarse como verdaderos cristianos, que conocen a nuestro Señor Jesucristo. Al contrario de todo lo demás que hoy pudiésemos decir cuando vemos que estamos en alguna persecución o en algún problema que vamos a sufrir, nos armamos buscando como cómo no sufrir, cómo detener eso. Pero Pedro no les dice absolutamente nada de la situación de afuera, les habla del corazón. Y por eso es que este episodio se llama Mujer, defiende tu fe. ¿Por qué? Porque antes de pretender defender el evangelio por el otro lado, por afuera, primero tenemos que estar seguras que lo conocemos, que lo vivimos y lo defendemos nosotras primero, en nuestro corazón. Nosotras primero. ¿Verdad? Que cada vez que viene una mentira a mi mente, que cada vez que viene confusión, cada vez que deseo pecar, cada vez que caigo en una tentación, yo cómo voy a defender esa fe que me ha salvado a mí misma. De esa manera yo puedo ser mansa y humilde para defenderla y hablarla y proclamarla a otros. ¿Sí? Entonces es importante que tengas un verdadero conocimiento de Dios o vamos a ser blancos perfectos para que nos engañen los falsos maestros. Y no solo tener algún conocimiento los días domingo, sino personalmente en tu tiempo devocional y sobre todo abundar en ese conocimiento. Pero no solo para tener conocimiento y llenarnos de información, que luego vaya a hinchar nuestro ego, pues mucho conocimiento pues realmente envanece. Este conocimiento debe ser puesto en práctica, porque de esa manera no andaremos ociosas ni estériles, no andaremos perezosas, no andaremos pensando en que no tengo nada que hacer, no tengo un propósito en la vida, mi vida no tiene sentido. Tiene total sentido porque hay mucho que hacer en la vida cristiana. Hay mucho fruto que debemos estar haciendo. Y no estoy hablando de activismo cristiano, de sirve aquí, sirve allá. No, estoy hablando de lo que tú te empujas cada día a realizar por el poder del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, con la verdad de la palabra en tu mente, en tu corazón, en tu boca, para poder hacer las cosas que Él te ha llamado a hacer. Aún en lo más sencillo y secreto de tu casa, de tu hogar, allí Dios está viendo y allí estás viviendo para su gloria. Así que pensemos, ¿estamos ocupadas con mucho fruto que dar para Él? ¿Así se ven nuestros días? Planificamos estas cosas inclusive en oración. Señor, hoy de verdad quiero que la virtud, que el don, que el fruto del dominio propio hoy me ayudes a ejercitarlo, Señor. Ayúdame de manera que pueda tener dominio propio de mis emociones, de mis pensamientos, de mi boca. Por ejemplo, y estás ocupada en tu mente mientras estás haciendo alguna cosa pensando cómo puedes tener y vivir ese dominio propio. Creo que sería una buena idea, por ejemplo, así como planificamos los quehaceres, los estudios, los proyectos, que eso también es bueno, también sería muy bueno planificar para ser diligentes en cómo cultivamos estas virtudes y sobre todo junto a otras hermanas, porque a veces nos es difícil hacerlo o perseverar solas, ¿verdad? Porque la fraternidad o la comunidad es importante en la vida cristiana. Eso no es negociable. La elección de los escogidos es firme y segura en Dios, ¿verdad? Versículo 10. Quienes carecen de estas virtudes olvidan la purificación de sus pecados.
Algunos dicen que Pedro está provocando un efecto para llamar su atención hacia la importancia de tener estas virtudes. Concuerdo con ellos, puesto que un cristiano genuino puede aún pecar y olvidar cultivar estas virtudes debido a que la culpa los invada o cualquier otro pecado los engañe, de que no hay solución con el Evangelio, o bien que bien puedan pensar, Dios está enojado con ellos o me abandonó, ¿verdad? Porque la elección de Dios es firme y segura. Nosotras debemos hacer firme nuestro llamado y elección de hacer y ser estas virtudes, parte de nuestra forma, o sea, debemos hacerlas parte de nuestra forma de vivir, escoger y hacer, para no caer en mentira, en engaño, en nuestros propios deseos engañosos, de manera que afirmemos que somos de Él por la perseverancia en hacerlo y la esperanza de estar con nuestro Señor. Pedro les afirma dos cosas más por las cuales les dice esto. Porque yo vi a Jesús y su gloria, el Evangelio no es un chiste, no es una historia ficticia. Yo, Pedro, les estoy afirmando que esto es verdad. La Biblia es verdadera, real, porque Dios es verdadero y real. La Biblia es la palabra profética más segura. Todas sus historias son reales, no son ficción. La Biblia está disponible a todos sus hijos e hijas. No es de interpretación personal, es decir, Pedro argumenta que el testimonio profético en la Escritura procede de Dios, incluyendo las visiones proféticas que se dieron en el Antiguo Testamento, así como las palabras proféticas que las describen e interpretan. La idea en general es que las escrituras proféticas y su significado se originan en Dios y no en los autores humanos, que colaboraron e inspirados por el Espíritu Santo. Escribieron y otros hablaron, ¿verdad?, en su nombre. En resumen, esta afirmación de Pedro significa la fuente final de la escritura es Dios, no el hombre, como afirma el versículo 21. Por eso debemos tener cuidado cuando alguien la interpreta sin tomar en cuenta el Antiguo Testamento y su propósito en la historia redentora, o cuando alguien dice que ahora vio a un ángel o que vio a Jesús, pensando en lo que ahora vemos en Latinoamérica, en nuestro contexto de Latinoamérica, o que incluso Satanás se les presentó y estuvieron peleando con tal demonio, con tal espíritu, porque esas manifestaciones sucedieron en un tiempo. Sin embargo, nadie, ni en el Antiguo Testamento, ha visto a Dios como muchas personas hoy lo dicen. Eso es una falsa enseñanza rayando la herejía. La Biblia no es un registro de opiniones de hombre o de opiniones religiosas privadas y falibles, sino de la revelación misma de aquel que es la verdad. Concretamente, el Señor mismo y el Espíritu Santo que otorga el entendimiento de su palabra a su pueblo. Y es en esto que creemos y que porque es la palabra de Dios, es nuestra autoridad. Estas son las cosas que estos cristianos debían recordar. Y estas son las cosas que tú y yo debemos recordar. Pues no vivimos en un mundo diferente al de ellos. ¿En qué sentido? En que algunos difieren que en Latinoamérica ya está la persecución. Considero que hay lugares en los cuales ha habido muerte y asesinatos, tristemente, porque alguien es cristiano. Pero no hemos visto una persecución como la que se ve en los países de Oriente, ¿verdad? Sin embargo, quisiera decir que tal vez estamos viviendo una persecución ideológica, pudiera ser, o estamos viviendo de manera muy intensa, porque las redes sociales nos exponen a todos, de manera muy intensa, cómo las diferentes filosofías están mermando en las enseñanzas cristianas, en el pensamiento sobre todo de la juventud, de los jóvenes. Yo no sé si tú lo has notado. Mira, las redes son una bendición. De hecho, yo las estoy usando. Pero también, como todo, el corazón del hombre lo arruina todo, muchas veces, porque los usa para confusión. A través de las redes sociales nos enteramos de aberraciones que suceden en otros países que invaden la mente de muchos jóvenes, de manera que hacen salir de su corazón lo que ya está allí esperando a ser prendido, ¿verdad? Que es el pecado. Nadie peca porque se le obliga.
todos pecamos porque deseamos o por nuestras propias concupiscencias en las que caemos, verás, la tentación de eso, como dice Santiago 1. Entonces, hermana, si sigues leyendo conmigo en este no exhaustivo estudio de la carta de Segunda de Pedro, si sigues leyendo las descripciones que Pedro hace sobre estos falsos maestros en el capítulo 2, son alarmantes. Dice que estos maestros invitan a la inmoralidad sexual, a negar al Señor. Y alguien diría, ay, eso sí que no, porque nadie de los que están aquí ha dicho que niega al Señor. Pero no necesariamente tenemos que decirlo, sino que nuestras obras hablan lo que realmente creemos, ¿verdad? Por eso Pedro inicia la carta diciendo que deben estar ocupados mostrando fruto, porque así se evidencia que en medio de esa persecución que ellos tenían, reconocen que son del Señor y lo muestran. Porque tenía que haber un contraste entre aquellos que eran los falsos maestros, es decir, que se consideraban cristianos, pero eran falsos, y con estos que Pedro les estaba diciendo, en vez de venirse y ponerse al tú a tú con estos, ustedes muestren el verdadero carácter cristiano, que al mostrarlo se van a dar cuenta que ellos son los que no lo están mostrando. Estos hombres, en vez de estar predicando al Señor, predicaban sus ideas, eran orgullosos para decirles a las potestades y a los demonios lo que debían hacer. Y si lo trasladamos a nuestros días, esas personas que dicen, por ejemplo, le arrebato a Satanás, le quito a los demonios y le hablan a los demonios como si tuvieran esa autoridad, cuando claramente la palabra de Dios dice que no es así. También están comerciando con el evangelio, que es lo que hoy vemos sobre la teología de la prosperidad, que básicamente es, da para que Dios te dé, y si no obtienes es que no tienes fe o que no has dado suficiente. Dios es el dueño de las riquezas, entonces por eso puedes obtener todo lo que sueñas y los deseos de tu corazón. Y eso te quiere dar tu Padre que es bueno. No, 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 no. Pedro dice no. Si lo haces, te pareces a Balaam. Él lo dice más adelante. ¿Recuerdas esa historia? Estos falsos hombres lo hacen con las almas inestables. Ojo, ojo, porque tú y yo no nos escapamos de eso. Con las almas inestables. Dice el texto que ya tienen un corazón dado a la avaricia. Mira dónde está el meollo del asunto, en el corazón. Y no digamos rápidamente, yo no hago eso. Mejor seamos humildes y examinemos nuestro corazón, especialmente hoy con las redes, las fotografías, cuando ves ropa. A mí me pasa mucho porque a veces pienso, ay, me gustaría cambiar mi estilo de vestirme, de esto, y de repente, pues como así es las redes, ¿verdad? Solo tienes que darle like a una cosa para que te salgan 1000 después. Entonces, empiezan a salir un montón y digo, ay, sí, pero yo no tengo ese cuerpo, esa blusa no me va a quedar. No, esos zapatos van re bien, yo no tengo eso y no me los puedo comprar en este momento. Y entonces, claro que podemos empezar a desviarnos al desear otro montón de cosas, ¿verdad? Cosas materiales que no parecen tan malas. El cuerpo, el romance, los viajes, todo lo que nos presenta tan fácilmente al solo hacer un clic para ver. Estas falsas enseñanzas seducen a los que no están bien cimentados, dice el versículo 18, y el 19 son clave. Mira lo que dice. Les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Pedro dice que por querer ser libres en hacer estas cosas, recuérdate que Pedro llamaba a estos falsos maestros libertinos, ojo con esa palabra, porque estos falsos maestros les prometen que al hacer estas cosas realmente son libres. O sea, no te preocupes, eres salvo, tú tranquis, dale. Solo que cuando nos olvidamos de la justificación, ya no estamos esclavas al pecado, ya no debemos hacernos nosotras esclavas del pecado y caer en la mentira solitas para volvernos a esclavizar, como le dijo Pablo a los Gálatas. O sea, ¿quién nos ha fascinado para que se olvidaran del evangelio? ¿O por qué quieren regresar a la esclavitud de los deseos pecaminosos y del pecado cuando ya son libres? Pero ¿a qué se refiere esa libertad?
Y cómo esa filosofía libertina que hoy estamos escuchando de no te preocupes, haz esto, no tengas penas, lo otro, Dios es bueno, Dios te ama, cómo eso se infiltró en nuestra era, que ya no es posmodernista, ahora es progresista. Esa es la era filosófica en la que estamos ahora. Y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Pero el llamado, entonces, es a vivir coherentemente con el llamado que Dios en su gracia nos ha dado como sus hijas. Nos salva, nos provee del sacrificio expiatorio y sustitutivo de Cristo para que podamos acercarnos confiadamente a Él. Nos da el Espíritu Santo a vivir en nosotras para que seamos las nuevas criaturas que Él dice que ya somos. Y nos da su palabra para que todas persigamos juntas al mismo objetivo, conocer a Dios en la paz de Cristo, iluminadas por la verdad infalible, inmutable de la palabra de Dios. Mira, hermano, la palabra de Dios no pasa de moda. Es la palabra de Dios. Hace 500 años, hace 2 días, y lo será mañana, pasado y hasta que Él regrese. Y porque es la palabra de Dios, es nuestra autoridad. No caigamos en la mentira del deísmo, esa filosofía que enseña que Dios solo nos creó y pues nos dejó a nuestro destino y ahí está sentadito Dios viéndonos como un buen padre, buenachón, diciendo, dale hija, muy bien, sin tener ninguna injerencia en nosotros. No es cierto. Fuimos compradas a precio de sangre y por ende le pertenecemos. Todo le pertenece a Jesús, como dice Colosenses 1. No podemos justificar el deísmo, porque si no Cristo no se hubiera encarnado y hubiera venido por nosotros a morir en una cruz, a vivir una vida perfecta, a morir en la cruz, a resucitar y a ascender al Padre, al trono y a la diestra del Padre. Si no deseara involucrarse en nuestra vida, Dios no hubiera hecho nada de lo que hizo con su pueblo, con su pacto, con sus promesas, con su Hijo. Así que toda enseñanza que estés escuchando, procésala con la palabra que aún es verdad y que aún es autoridad y que no ha pasado de moda, que permanece para siempre y está viva. La palabra de Dios es suficiente para cambiarnos y cambiarnos desde el corazón para afuera, como dice Hebreos 4:12. Y esto es bien importante. Si esto lo tienes en mente y a partir de esto empiezas a discernir y a ver todo lo demás, vas a poder ver mucho de lo que quizás hemos creído. Cuando culpamos y nos comportamos al estilo Génesis 3, culpando a todos los demás, cuando creemos que la solución es escoger un partido específico de gobierno, ese sí nos va a traer libertad, ese sí va a ayudar con esto, ese sí va a traer justicia. O cuando creemos que al casarnos ya vamos a ser felices, eso es la meta, esa es la mayor felicidad. O cuando logré un sueño de, por ejemplo, alguien que dice, quería poner este negocio, quería ser misionera, quería viajar, esa es la meta. No. Para que nosotras avancemos en nuestra vida cristiana, la meta es ser transformadas en nuestro carácter de adentro hacia afuera. Y el único medio de gracia que hace eso en nuestro corazón es la palabra de Dios. El único. ¿Por qué? Porque esa palabra viene del Dios que nos creó, que nos salvó y que nos conoce. Y que ha escrito el libro de nuestra vida para que caminemos en ese libro. Entonces, en este tiempo de la ideología del progresismo que vengo ya diciendo a muchas hermanas que conozco y con las que hemos podido compartir, tenemos que estar bien vigilantes. Por ejemplo, palabras como igualdad de derechos, discriminación, feminismo, abuso, trauma, minorías, vulnerables, aunque son palabras con significado importante y que la Biblia de alguna manera habla más puntualmente de algunas sobre ellos, como la discriminación, como por ejemplo, cuidar al huérfano, a la viuda, al pobre, al extranjero, ¿verdad? Y Dios no nos llama a discriminar, pero el problema es la manera en la que los hombres lo utilizan para sus proyectos y su provecho.
porque cuando llaman a la no discriminación, están muchísimas veces haciendo lo mismo. Es decir, como hubo un crimen contra una persona de color, entonces se levanta todo un movimiento, como el que se levantó hace unos años, llamado Black Lives Matter, em, clamando por justicia y obligando a los que no son de color que readecúen, perdón, su lenguaje para llamarlos de otra manera. Y ahora su lucha es contra mermar la participación de los blancos porque ellos son los la culpa, ellos son los del problema y ellos deben pedir perdón y tienen que ver cómo redimen todo lo que nos hicieron. Me dolió tanto escuchar en una ocasión a unas mujeres hablar sobre esto, cuando una de ellas dijo que los pastores hombres debían pedir perdón a las mujeres por las veces que las han aislado. Desde a saber ni hace cuántos años hasta el día de hoy las que vendrán. Ellos eran responsables y debían pedir perdón por todo el daño que han hecho. Eso es parte de todo lo que hoy se llama justicia social. ¿Y por qué? Porque hay ese juego de este mover marxista, de esta ideología y filosofía marxista, de que siempre hay uno más arriba que tú que quiere hacerte daño. Entonces la solución es que todos estemos iguales en todo para que entonces no haya ninguna desventaja. Pero eso no puede ser así. Somos iguales, ¿sabes en dónde? En el pecado, en el corazón y en nuestros deseos pecaminosos. Todos somos iguales. A los pies de la cruz, la tierra es plana. Pero Dios, en su soberanía, ha permitido que alguien tenga pues más habilidades para hacer esto, tenga el don para hacer lo otro, pues haya nacido de una familia que tuvo mucho dinero y entonces la persona sigue teniendo mucho dinero. ¿Qué va a hacer? Va a tener que dar todo su dinero a todos los demás para que entonces todos los demás estén felices, él se sienta feliz y todos iguales. Incluso hay una locura en el pensamiento de que hasta el tamaño, la altura, ¿verdad?, de las personas es un problema porque alguien que es muy alto va a hacer sentir mal a los chaparros o a los bajos. Yo sé que se oye loco, pero dime si no estamos viendo locuras en el mundo. Otro ejemplo es el feminismo. Ellas claman por una justicia igualitaria debido al machismo que siempre ha existido, pero que ahora ya no toleran. Sin embargo, aunque sus razones pueden ser loables en el principio, ¿verdad?, como la primera ola del feminismo que le llaman, como el derecho de votar, tener una cuenta de banco, estudiar y pues que sus trabajos también fueran bien remunerados, todo esto se llevó a otro nivel, otra vez, el problema del corazón del hombre, como dice Pedro, ¿verdad? Y esa corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Entonces, lo llevaron a otro nivel, 2, 3, ahora muchos dicen que estamos viviendo la cuarta ola del feminismo, diciendo que el hombre es el enemigo. Entonces, todos los hombres son opresores. Si desea que su esposa tenga más de 2 hijos, el hombre es opresor. Si las mujeres están diciéndole a otros que se deben casar, o que se casen, o que tan bonito que es casarse, o ¿por qué ibas a abortar? No, tenga tu hijo, no, porque yo quiero perseguir mis sueños, porque yo quiero hacer lo otro, porque quiero hacer todo lo demás. Date cuenta, no estoy juzgando, estoy diciendo, estamos hablando de la ideología, de la filosofía, de la cosmovisión que están queriéndonos presentar. Entonces, todos los hombres, te digo, son el enemigo para la mujer. Y todo lo que se le pida a la mujer, que tradicionalmente, y esto no es que sea malo lo tradicional, que lo que se le haya pedido a la mujer desde antes, que Dios ha hecho todo su ser para que ya sea una mamá porque es fértil o porque sea una mamá porque está cuidando, enseñando, protegiendo a otras niñas, niños, jóvenes, porque eso está en su ser, porque Dios así la diseñó. Entonces, quienes le piden todo eso son malos, son opresores, no quieren que la mujer salga adelante.
Y si se le pide quedarse en casa para cuidar a sus hijos mientras él suple todo, la honra y la ama, eso es opresión. Mucho que hablar. Otro ejemplo es el movimiento de LGTB, más y no sé, todas las demás letras, que desde hace un buen tiempo están diciendo que ya vienen por nuestros niños. No sé si tú recuerdas esa eh, canción que hubo hace como 10 años, donde ellos decían que venían por nuestros niños. Y para que los dejemos, porque los padres también somos opresores, recuerda, eso es el fundamento de esta ideología, ¿verdad? Todos los que no te dejan hacer algo son opresores, son los malos, y los que te hacen algo malo, ellos son los malos y yo soy la víctima. Ese es el lenguaje. Obviamente, estoy hablando del fundamento y de la ideología, no estoy hablando de casos particulares. Quiero que entiendas más esto. Y ya vamos a ir terminando. Pero por nuestros niños vienen, ¿verdad? Y lo que quieren es que esos papás que no los dejan ser lo que ellos quieren ser, entonces son los malos. Y por eso se involucran en este nuevo movimiento de emociones, del individualismo, de que esto ya no es un trastorno que se debe arreglar, sino que ahora se trata de liberar el yo. Pues al final yo soy lo que siento que yo soy. ¿Y quién me puede decir algo diferente si yo soy quien lo estoy sintiendo? ¿Acaso tú estás en mí? ¿Verdad? Entonces ahora redefinen el lenguaje otra vez con binario, la letra E, ¿verdad? Y demás atrocidades que contradicen la misma biología. O sea, su cuerpo lo tienen que cambiar porque la realidad es que no son lo que quieren y dicen sentir que son. Y si no estás de acuerdo, tú eres el opresivo. Tú eres el que discrimina por no aceptar. Ellos no tienen ningún problema contigo, pero tú al no aceptarlo y ellos al no aceptar que tú no lo aceptas, tú eres el malo. ¿Ves? Entonces, ellos no pueden aceptarnos a nosotros, porque al final todo lo que viene es, dejemos a un lado todo lo tradicional, todo lo que dice la Biblia, ya no va, redescubrámosla, ¿verdad? Quitemos estas partes, agreguémosle, pongámosle, no, que aquí dice que ya no hay que hacer esto, no, así no hay que corregir a los niños, ahora hay que corregirlos así, ¿me entiendes? Empezamos a ver cosas tan sutiles de este mover. Todo lo que viene es un progresismo que está desbancando las tradiciones. Por eso se le llama progresismo, porque lo tradicional es antiguo, pasado de moda, ¿verdad? Todo lo que es bueno delante de Dios y que ha sido bueno siempre, también debe ser cambiado. Es más, quitemos a Dios de la ecuación porque sus leyes también son opresivas. O bien metamos a Dios en nuestra narrativa porque yo defino quién es Dios. Yo siento cómo se ve Dios. Quizás lo veas alarmante, yo lo veo alarmante, pero es así. Si tú grabas este podcast y lo tienes ahí, dentro de 10 años, verás que algo de razón hay en todo esto. Cuando en tu país esto no solo se convierte en un movimiento, sino ya en una ley que introduzca el globalismo, es decir, que sea el Estado el que rija lo que dice que es verdad y lo que no, y ya no la Biblia. Lo que es ético y lo que no es ético, y ya no la Biblia. Ellos serán la fuente y ya no Dios. Ellos dirán cuál es la realidad y ya no Dios. Ellos dirán lo que está bien y no está bien y ya no Dios. Aunque siempre hemos estado en un mundo caído, esta filosofía neomarxista, que significa redistribución, igualdad de poder, valor, dignidad, riqueza, identidad, etcétera, que ahora se está viendo en el formato femenino, ¿verdad? Porque ahora ninguna película, ninguna serie, ni nada, sino en los primeros 20 minutos no tiene a una mujer, a una persona de color o a una persona latina, ya están siendo films discriminativos. Imagínate la locura. Entonces, quieren eliminar todo aquello que Dios soberanamente hace prosperar de diferentes maneras a otros. Yo no estoy diciendo que está bien no poner a una persona de color y incluirlos a todos. Por supuesto que está bien, pero no está bien que tengas que hacer eso para probar algo de tu punto de vista. No está bien eso para llamar a los otros malos. No está bien eso para hacer algo sectario. No está bien eso para poder decirles a los otros, estos que no te han incluido, ellos son re malos. ¿Me entiendes? Mucho que hablar. Entonces, ¿qué hará alguien
que ganen mucho dinero por su trabajo honrado. No podrá gozar de eso porque tiene que redistribuirlo porque el gobierno le dice que no tiene derecho a tener más, sino a quienes no lo sean tanto. Sé que nuestros países son corruptos y tienen gobiernos corruptos. Sé que hay monopolios. Sé de todas estas cosas. Pero el punto es que veamos la Biblia. Porque aunque estos sean cosas muy atractivas para decir, bueno, sí, Dios es justo y cómo vamos viendo su justicia, se puede terminar redefiniendo algo que la Biblia ya definió desde hace mucho tiempo. La Biblia nos llama a ser generosos y a dar con un corazón alegre para aquel que lo necesita. Si ves a tu hermano en necesidad, la Biblia dice que lo ayudes, pero no dice que mantengas a otros por el solo hecho de la desigualdad, mientras que el otro no trabaja, porque la Biblia también condena al que no trabaja. Lo llama perezoso y ocioso, por ejemplo. O sea, el cristiano vive para la gloria de Dios y esa es su motivación en todo lo que hace, tenga mucho y tenga poco. Por eso el apóstol Pablo, eso fue lo que dijo. Yo me sé gozar en lo poco y en lo mucho. Entonces Pablo no estaba entendiendo esta ideología que ahora parece muy novedosa, ¿verdad? Entonces, antes de concluir, quiero decirte algo. Cuando dije abuso y trauma, vulnerable, lo que quiero aclarar, para que no haya malentendidos, el pastor José Lo Mercado y otros pastores de sana doctrina han dicho que en este tiempo debemos discernir, porque no todo es abuso, no todo es trauma y no todos son vulnerables. Que un esposo le pida a una esposa que cuide a sus hijos porque la puede mantener, no es abuso. Que una madre le diga a su hijo adolescente que vaya a la iglesia, no es abuso. Los eventos traumáticos han sucedido por los siglos. De hecho, nuestro Jesús, siendo hombre, seguramente hoy, si él no hubiera muerto en esa cruz y bajara, diríamos, pasó por un evento traumático. ¿Sí o no? Y diríamos que estar en esa cruz fue todo un trauma para él, si hubiese bajado, ¿verdad? Como te digo. O incluso para los discípulos que sufrieron la persecución, o para Pablo siendo golpeado, encarcelado, casi muerto en un barco. Sufrió trauma. Ahora bien, ¿cómo lidiaron ellos? ¿Realmente todo eso para ellos fue un trauma? ¿O ellos se regocijaron en sufrir a la manera de Cristo? Lo que quiero decir es esto: tengamos cuidado de lo que adoptamos como verdad. Yo personalmente he pasado por muchos sucesos que seguramente alguien diría, te traumaron. Y alguien diría, es abuso, es discriminación, es rechazo. Pero no por eso hago un movimiento o soy parte de un movimiento. O empiezo a ponerme en el centro como víctima. Porque la Biblia me dice cómo lidiar con el sufrimiento, con las injusticias. La Biblia me dice cómo responder a todo esto. Ahora, ¿debo ser una voz? Sí, pero primero debo ser una voz para que las personas conozcan el Evangelio, porque el Evangelio es verdadera libertad. Pedro está recordando a esta comunidad que estaba en el peor tiempo de persecución, como les decía, con este emperador Nerón, a punto de matar a Pedro. Los cristianos eran martirizados solo por su fe. Eran culpados de ser manifestantes y criminales, eran ridiculizados, dados a los leones, quemados, degollados, los mataban de hambre. Pero tantos testimonios que tenemos de hombres y mujeres que prevalecieron aferrándose a su fe y a creer que la palabra de Dios era verdad, que las promesas de que un día Cristo regresará es verdad. Ellos se sentían dignos de sufrir por el Evangelio. Esto no quiere decir que hoy no echemos mano de la tecnología, de la ciencia que afirma lo que Dios dice. Lo que quiero decir es que si esa tecnología, ellos prevalecieron, nosotros con esta tecnología podemos prevalecer sin negar la verdad de la palabra. No mezclemos la verdad de la palabra y mostremos nuestro fruto de ser cristianas, cueste lo que cueste, porque Cristo realmente es suficiente. Y si lo creemos y no es un cliché nada más, entonces pidámoslo todos los días, sea nuestra oración, que tú seas suficiente, Cristo, que tu palabra me sostenga, Señor, porque los tiempos, de verdad, como dice tu palabra, son peligrosos y están tentando mi fe, están haciéndome dudar. El relativismo está infiltrado, cada quien anda con su verdad, inclusive de la interpretación de las Escrituras. Así que
Nosotras somos las primeras promotoras con nuestros hijos, familia, comunidad, que la Biblia es la palabra de Dios, inerrante, infalible, suficiente, autoritaria y clara para nuestra vida. Una arquitecta tiene todo lo que necesita para vivir porque las palabras de Dios la sostienen en sus decisiones. No dice cómo construir una casa la palabra de Dios, pero sí dice la ética en la que debe hacerlo. Nuestra cosmovisión no es relativa ni adaptada al gusto del cliente. Es al gusto del Creador soberano, poderoso, fiel, bueno, justo, sabio y maravilloso Dios Trino. Estas palabras tienen un tono de celo, pero están dichas con amor y con urgencia, hermanas. No desmayemos, no nos dejemos engañar, ni dejemos de enseñar el Evangelio a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros sobrinos, a nuestras comunidades. No nos aislemos, vivamos con otras hermanas y con otros hermanos, involucrémonos en nuestra congregación, leamos, estudiemos, comamos y meditemos la palabra de Dios. No desistamos, no dejemos que el pecado nos domine. Amemos al Señor con todo nuestro corazón. Sea Él de verdad lo primero en nuestra vida, en nuestro corazón. Amemos al prójimo porque nos sabemos amadas por Dios. Ayudemos a quien lo necesita. Pidamos ayuda cuando lo necesitemos. Mostremos el Evangelio con obras y no solo con palabras. Amemos a nuestros esposos. Sujetémonos a ellos. Oremos por ellos. Oremos por nuestros hijos. Enseñémosles la palabra. Discipulémoslos con amor, con perseverancia. Oremos por esa familia extendida, oremos por nuestros pastores, por nuestras iglesias y hagamos lo que Dios nos manda hacer y cultivemos estas virtudes cada día en nuestro corazón. No demos de comer al diablo, no nos dejemos engañar por nuestros deseos. Dejemos las redes un rato y vengamos a la palabra. Esta siempre la palabra está lista para hablarnos del Señor. Y estemos prestas para defender la esperanza de nuestra fe, para quien nos pida razón de ella y para atender a quien lo necesita. Compartamos con otros, vivamos con otros y hagamos el Evangelio más hermoso en la esperanza inamovible de que Cristo regresa. Cristo regresa, hermana. Viviremos una eternidad con Él. Esto es verdad, esto es real y esto permanecerá sin pasar de moda, porque la palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios permanecerá. La promesa que Pedro le recordó a esta comunidad es: no importa que pienses tú o que otros asuman que Cristo no viene, Cristo viene. Cristo va a regresar. Pareciera que está retardada, pero Él vendrá. Así como Él es paciente, sean ustedes pacientes. El mundo va a ser destruido, el mundo va a ser quemado y vendrá la promesa de los nuevos cielos y la nueva tierra en los cuales sí morará la verdadera justicia, en los cuales sí veremos lo que realmente es justo, porque estaremos con el justo en una completa paz y verdad. Así que, como dice la exhortación final de esta carta, por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren otra vez con diligencia ser hallados por Él, en paz, sin mancha e irreprensibles. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Esta carta termina como empezó, dándole la gloria al Señor y pidiéndonos que vivamos en esa gracia y en ese conocimiento del Señor, para no caer en el error de estas nuevas filosofías, que no son nuevas, que solo toman otras formas, porque Satanás no es creativo, y toman otras formas nada más, para que nos estén prometiendo una libertad, una justicia, al modo de ellos, pero no al modo de la Biblia. Y podemos interpretar muchísimas cosas, pero de verdad, hermana, como dice la palabra, si tu conciencia afirma y tiene convicción de que esto es verdad, gloria a Dios, pídelo para la gloria del Señor. Pero si hay duda y haces lo contrario, ya estás pecando contra tu conciencia. Así que, por favor, enraízate en la palabra del Señor.
pídele todos los días al Señor entendimiento de todo lo que escuchas. Pregunta también e infórmate, porque de verdad vemos mucho, escuchamos mucho, nos atrae mucho de lo que hay en las redes sociales. Pero la palabra de Dios de verdad no pasa de moda. Esta permanece. Lo que Dios ha dicho que significa, eso es lo que significa. Y eso es lo que nosotras, en nuestras falencias y limitado conocimiento, necesitamos aprender cada día más. Tenemos mucha tarea que hacer con estas virtudes y con la palabra del Señor sembrada en nuestros corazones. Así que bueno, espero no haberte dejado muchas dudas, porque no hablé como escueramente a decir tus términos. Espero que digas, ya no quiero escuchar a esta señora, a esta mujer que sabe que está hablando. Te pido por favor que me otorgues gracia y otorgues gracia a las demás hermanas que van a hablar de diferentes temas, a las solteras, a las casadas y a todas nosotras en general, de temas importantes. De verdad, te pido que te quedes con nosotras y que la próxima semana escuches el siguiente episodio. Así que gracias por escuchar. Tendremos hermanas piadosas que nos van a acompañar, como ya te comento, y estoy feliz de compartir con ellas y que tú las conozcas. Así que te animo de verdad que continúes con nosotras. Y bueno, la segunda temporada, y la primera, la segunda y la tercera temporada, todos han tenido temas muy variados, pero este es muy especial para nosotras porque tiene una línea bastante apologética y de defensa también, así que de defensa de la fe. Así que bienvenida a esta nueva temporada. Si este podcast te ha edificado, compártelo con otras si te es de bendición, y si no, pues lo que hayas escuchado, reténlo, llévalo al Señor, óralo, y que de verdad el Señor te muestre su misericordia, su gracia a través de la lectura de la palabra. Cualquier duda, comentario, nos puedes escribir a ellahablaverdad@gmail.com. Gracias de verdad, hermana, por estar aquí.